Bienvenidos queridos amigos y amigas, me llamo Bárbara Discipio, soy italiana y vivo en España. Junto con mi marido somos uno de los devotos a la Virgen María, Reina de la Paz, que aparece desde 40 años en Medjugorje. Estamos convencidos que estas apariciones son reales, sobre todo después de haber visto los acontecimientos mundiales de estos últimos años, en donde se puede ver claramente los proyectos inicuos de los que, lamentablemente, están en contra del proyecto de Dios. Y creo que sea visible a todos, también si hay todavía mucha gente que no quiere ver. Hoy quiero proponeros una reflexión muy profunda y detallada sobre uno de los mensajes más importantes que la Reina de la Paz en Medjugorje no se cansa de repetir. La oración y el ayuno obran milagros en vosotros y alrededor de vosotros. La reflexión es de Padre Livio Fanzaga. Como deberíais saber, Padre Livio Fanzaga es el director de Radio María Italia y el coordinador de todas las radios Marías en el mundo. En práctica, todas las radios María del mundo convergen en Padre Livio Fanzaga. Hay que decir que hace 40 años Radio María Italia era solo una pequeña radio parroquial que se desarrollaba dentro de una habitación de la parroquia. Pero con el tiempo se ha convertido en un gigante, gracias a una secuencia de acontecimientos en que no se pueden ver las manos de la Virgen María. Es como si una gran cantidad de coincidencias hayan podido transformar una pequeña radio en lo que es ahora a nivel mundial. Y esto es un milagro que ha continuado día tras día hasta hoy. Quiero hacer conocer a todas las personas de lengua hispánica, pero sobre todo en España, los mensajes de la Reina de la Paz, porque la situación de España a nivel espiritual me preocupa mucho. A mi parecer, en España la fe se ha circunscrito a las fiestas patronales, a las procesiones, a las tradiciones, pero no me parece ver una verdadera devoción, una fe apasionada o una preocupación espiritual en hacer la voluntad de Dios y en agradecer al cielo. Antes de la pandemia, en las fiestas patronales, las iglesias se rellenaban a tope, pero ahora que no se pueden hacer fiestas, las iglesias están prácticamente vacías. Además se ve una devoción más en la tradición que en Cristo y en la Virgen misma. Quiero decir, en España, por ejemplo, se siente mucha devoción por la Virgen de Fátima, pero las apariciones de Fátima tenían el objetivo bien preciso de evitar la Segunda Guerra Mundial si los feligreses y la Iglesia hubieran escuchado a tiempo lo que le decía la Virgen. Ahora la Segunda Guerra Mundial ya pasó, y a los mensajes de la Virgen de Fátima han pasado. Tenemos la misma Virgen en Medjugorje que nos dice lo mismo, o sea, que para evitar una destrucción a nivel global, sea en sentido espiritual que material, debemos orar, ayunar, escuchar sus mensajes. Pero no me parece que España se dé cuenta. Los feligreses españoles continúan como siempre, como si nada hubiera cambiado. La gran mayoría de ellos no ayunan, no oran con el corazón, no conocen los mensajes de la Virgen Medjugorje. Incluso ni siquiera conocen a Medjugorje o hacen como si no existiera. Al menos esto pasa en mi zona. Sé que en la zona de Madrid, por ejemplo, hay grupos de oración que siguen Medjugorje y los mensajes de la Reina de la Paz. Pero en todo el resto de España veo muy poca confianza en ellos, no obstante que el Vaticano haya aprobado la primera semana de apariciones para dar legitimidad a apariciones que continúan de 40 años, ya que hay un protocolo en la Iglesia en que no se puede empezar ningún procedimiento antes de que las apariciones terminen. Pero cuando terminen, será demasiado tarde. Lo que dice la Virgen hay que hacerlo ahora, no cuando todo ya está perdido. Si los feligreses y la Iglesia hubieran escuchado a la Virgen de la Salette, nos habríamos evitado la Revolución Francesa con todas sus consecuencias. Si hubieran escuchado a la Virgen de Fátima por tiempo, nos habríamos evitado la Segunda Guerra Mundial y los errores del comunismo con todas las consecuencias que ahora nosotros en nuestra época estamos padeciendo. Si hoy no escuchamos a la Reina de la Paz en Medjugorje,
no podremos evitar las guerras, las divisiones, manipulaciones y dictaduras que se están ejerciendo ya que en el mundo y que empeorarán en un escenario realmente apocalíptico. La Virgen María es la misma que se encuentra en Fátima o en Medjugorje. La mentalidad española es muy nacionalista. Si la Virgen es de España o Portugal, bien. Si es de otros países, entonces no. Con una mentalidad así estricta, ¿cómo puede el pueblo de Dios en España reconocer los signos de los tiempos? Los feligreses de España deben escuchar los mensajes de la Reina de la Paz, porque son para todo el mundo, también para España. Una España que, entre otras cosas, está consagrada al Sagrado Corazón de Jesús y, a mi parecer, debería consagrarse también al Inmaculado Corazón de María. Orar y ayunar para reparar las ofensas que los dos corazones reciben diariamente por todas partes. También, si no es un dogma de fe creer en las apariciones, sin embargo, no creer que la Virgen María pueda aparecer en Medjugorje sería como no creer que Dios pueda y quiera intervenir en la historia del hombre. Pero siempre lo ha hecho, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, con la venida de Cristo y con la tradición de los santos en el curso de 2000 años de historia de la Iglesia y con las innumerables apariciones de la Virgen a esta tierra. Sé que no es un dogma creer en las apariciones, repito, pero también por prudencia, porque no todas las apariciones se pueden ser creíbles. Pero los mensajes de la Reina de la Paz en Medjugorje son perfectamente en sintonía con la teología de la Iglesia Católica. Tienen un profundo significado escatológico, y a medida que pasa el tiempo y se conocen los mensajes, nos podemos dar cuenta que la preocupación de la Virgen encaja perfectamente con los acontecimientos que estamos viviendo y que se están cada vez más desarrollando hacia el objetivo de alejar de Dios a toda la humanidad, o en una forma o en la otra. Así que, para haceros comprender la importancia de los mensajes de Medjugorje, de la incesante oración y del ayuno respecto a los tiempos en que vivimos, he traducido la reflexión de Padre Livio desde el italiano al español y espero de poder ayudaros en difundir los mensajes de la Reina de la Paz a todo el mundo de habla hispana y la enorme importancia de la práctica del rosario y del ayuno, que son las únicas y verdaderas armas en contra del mal que se está cada vez más acercando y apoderando de la humanidad a nivel global. Y vamos a empezar con la reflexión de Padre Livio, traducida por mí en español, que os voy a leer. Y Padre Livio comienza su reflexión. Queridos amigos de Radio María, bienvenidos a esta nuestra cita, que hoy es de mucha importancia, ya que quisiera subrayar una exhortación que la Virgen María en Medjugorje hizo en estos últimos tiempos de una forma muy insistente. La exhortación a la oración y al ayuno. La Virgen en Medjugorje hizo recientemente una afirmación con un pequeño cambio sobre un mensaje que ella había dejado a los videntes ya desde el comienzo de sus apariciones, o sea, que la oración y el ayuno obran milagros en vosotros y alrededor de vosotros. Un mensaje así la Virgen ya lo había dado en el 1982 diciendo: la oración y el ayuno obran milagros en los corazones y en el mundo y pueden suspender las leyes naturales. La exhortación intensa de la Virgen que ella dejó este último año me parece muy significativa, dice Padre Livio, porque indica un tiempo, el nuestro, de grande combate espiritual en el cual hemos entrado. Por lo tanto, no hay que sorprendernos si la Virgen nos propone otra vez aquellas armas con las cuales ya en los primeros tiempos de las apariciones ella nos ha dado para este tiempo en lo cual vivimos, que dura ya de 40 años, que es un tiempo muy especial, ya que en él se está construyendo un mundo nuevo sin Dios. Ahora estamos entrando en el vivo del combate espiritual.
Hablando de los primeros meses en los cuales la Virgen dejaba sus mensajes, ella hablaba inicialmente, prácticamente casi todos los días, a los videntes hasta el 1984, dejando algún consejo y enseñanza para la comunidad. Después del 1984, aparecía a los videntes cada jueves de la semana y después cada 25 del mes. No hay alguna duda en que quien lee los mensajes de la Virgen los encontrará muy bellos y agradables. Y hablando de los mensajes de los primeros 4 años, si vais a comprobarlo en el elenco de los mensajes que se encuentran en la página web de Medjugorje como centromedjugorje.org, os daréis cuenta que la Virgen casi cada día decía: «Orad y ayunad, no tengo nada más que deciros». ¿Y por qué estos mensajes? Es un mensaje muy significativo también si no es un sacrificio muy mortificante, al menos según mi punto de vista. No es un ayuno en que no se come nada, es un ayuno donde se bebe agua y se come el pan. Sabéis que el agua y el pan son 2 símbolos sacramentales. El agua es el símbolo del bautismo y de la gracia. El pan es el símbolo de la Eucaristía. Por otra parte, el ayuno a pan y agua tiene lo que se necesita para mantenernos en buena salud. ¿No acaso los padres cristianos del desierto iban adelante a pan y agua toda la semana, excepto el sábado y el domingo, en que comían alimentos un poco más diferentes, y estaban en muy buena salud, llegando a ser centenarios? Entonces hay que preguntarse por qué la Virgen ha propuesto otra vez un ayuno constante y exigente, antes el viernes y después también el miércoles. Bueno, son 2 días a la semana que marcan una pauta importante en la vida del cristiano. La Virgen se ha conectado con una muy antigua tradición de las comunidades de Jerusalén. Ellas, las comunidades de Jerusalén cristianas, ayunaban precisamente el miércoles y el viernes para distinguirse de las comunidades judías que ayunaban el martes y el jueves, y esto por todo el curso del año. Muy probablemente la misma Virgen vivió esta tradición en los años que estuvo aquí en la tierra. Y con el tiempo esta tradición del ayuno cristiano se confinó en los monasterios y en tiempo litúrgico bien precisos, como la Cuaresma. Pero al comienzo de la era cristiana, el ayuno era el miércoles y el viernes para todos y para todo el año, a menos que no hubiese una fiesta litúrgica. En práctica, la Virgen ha propuesto otra vez el ayuno como invito a toda la Iglesia a través de la parroquia de Medjugorje, además que la oración de los rosarios, la misa, la oración de 7 Pater, Ave, Gloria y el Credo. En fin, pidió 4 horas de oración al día. Y claro, los feligreses de Medjugorje se quejaron por esto. Pero la Virgen les hizo notar la realidad con estas palabras: «Mirad a vuestro alrededor, cómo el mal se desborda y empeora. Entre poco ya no diréis que 4 horas de oración son demasiadas». En la opinión de Padre Livio Fanzaga, este llamamiento fortísimo de la oración y del ayuno que se ha hecho eco otra vez y muy poderoso en estos últimos meses es debido al hecho que estamos viviendo un intenso combate espiritual. Y yo, Bárbara, os digo que en la dimensión espiritual también las armas son espirituales. Por lo tanto, no debemos maravillarnos si la oración y el ayuno son sumamente requeridas por la Virgen María y su Hijo para ganar la batalla que se está librando entre las fuerzas espirituales del bien y del mal, en donde nosotros humanos debemos hacer nuestra parte y elegir de qué parte estar. Y sigue Padre Livio explicando: estamos viviendo una época profetizada ya en las Sagradas Escrituras, como en la carta a los tesalonicenses, en la cual San Pablo habla de apostasia, habla de la revelación del anticristo, del hombre inicuo, del hijo de la perdición que se sentará en el templo de Dios e indicará a sí mismo como un Dios.
Esto es evidentemente el panorama de nuestro tiempo en lo que el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 675 llama la máxima impostura anticrística, en donde la humanidad y sobre todo los países de antigua cristiandad han abandonado la verdad salvífica de Cristo y se han creído de encontrar la salvación en las ideologías humanas y en las obras del hombre. Esta es la máxima impostura anticrística en donde el hombre aparta a Dios para ocupar su sitio. Y esto es lo que pasó en estos últimos 40 años, y es por esto que la Virgen, desde el comienzo de sus apariciones en Medjugorje, anunció el gran combate espiritual, como a menudo repite Vizca, una de las 6 videntes. En las primeras semanas de apariciones, la Virgen explicó que había llegado a la tierra porque se estaba librando una gran batalla entre su hijo y Satán, y que su hijo habría vencido, pero también Satán habría tenido su botín. Por lo tanto, queridos amigos, dice Padre Livio, en estos 40 años de apariciones vivimos el tiempo de la gran impostura anticrística que hoy tenemos delante de nuestros ojos y es muy evidente. Tenemos una humanidad que pone a Dios a un lado, aquel Dios de la paz y del amor que se ha manifestado en Jesucristo, y lo ha abandonado, lo desprecia, abandona la fe y la cruz, persigue a la Iglesia y a los cristianos. Ya nuestro derecho de ciudadanía como cristiano se ve cada vez más reducido y despreciado. Escuchaba ayer en una radio nacional francesa, continúa Padre Livio, que el conductor se rechazaba en pronunciar el término cristiano o cristianos. Por lo tanto, hoy estamos viviendo la grande apostasia de la humanidad, este rechazo de la fe en Dios y en la Iglesia. Al mismo tiempo, en estos 40 años se procedió para construir un mundo nuevo sin Dios, en donde el hombre sea el dueño, sea él el creador del hombre mismo, sea él el señor de la historia, así como la Virgen poco a poco nos explicó en estos años. Y lo que hace enfadar a estos constructores, que en realidad son destructores, es cuando se desvela que detrás de ellos hay Satán, que los están manipulando a todos. Ellos se enfadan, pero el diablo se la ríe y se le frota las manos. Ellos no saben que han sido usados por el diablo, que existe cuanto existe Dios, para hacerse adorar en el lugar de adorar a Dios. Dijo la Virgen María en Medjugorje ya en el año 2010, Satán, a través de vosotros, quiere poner a sí mismo en el lugar de Dios en vuestras almas. Queridos amigos, dice Padre Livio, esto es el tiempo en el cual la Virgen ha llegado y desde el comienzo llamó antes a la parroquia de Medjugorje y a través de ella a toda la Iglesia a la oración intensa, constante, perseverante y al ayuno. En un cierto sentido, un ayuno bastante duro porque es todo el año, 2 días a la semana y no es un paseo, pero es realmente necesario. Después hay quien lo hace más estricto, o sea, pan y agua y nada más, y algunos que lo hacen como Padre Livio sugirió, o sea, que en los meses más fríos se puede de vez en cuando beber té o café muy largo de agua, o sea, agua sucia, decimos. Están excluidos del ayuno los enfermos. Entrando en el vivo del discurso escatológico y teológico, delante de la máxima impostura satánica, delante del más grande ataque que Satán haya nunca hecho a la obra de la creación y de la redención, este es el momento en que el diablo obra para quitar a Cristo lo que el diablo había perdido a través del rescate que Cristo obró con su muerte y resurrección. Porque antes de la venida de Cristo, el mundo era en las garras del diablo y ahora está acariciando la idea de volver a ser el dueño. Esto es lo que está pasando en la época en la cual nos ha tocado vivir. La oración y el ayuno, queridos amigos, es porque Jesucristo empezó su obra de redención cuando se retiró en el desierto y ayunó por 40 días y 40 noches.
En estos últimos 40 años, la Virgen nos propone nuevamente la preparación que Cristo ha hecho antes de enfrentarse al diablo. Cristo, antes de enfrentarse al tentador, se ha preparado por 40 días y 40 noches en oración y ayuno, al final del cual, cuando parecía cansado, el diablo se le acercó y allí tuvo la más grande derrota de la historia de la humanidad. Como Cristo en estos 40 días de oración y ayuno se enfrentó al diablo y ganó la batalla, así en estos 40 años, la Virgen con la oración y el ayuno nos prepara para enfrentarnos al último ataque que Satán está haciendo a la humanidad, porque si es cierto que estas son las últimas apariciones de la Virgen en la tierra, como ella ha dicho, esto es también el último ataque del diablo que hace, porque después, cuando preparará el ataque de la parusia, o sea, el final del mundo con la venida de Cristo en la tierra y en la gloria, Cristo dirá basta por siempre al mal. Pero ahora, queridos amigos, dice Padre Livio, la característica del tiempo dramático y también exaltante, al mismo tiempo, si vamos a ver, que estamos viviendo es el más grande combate espiritual de la historia de la salvación. Después de la victoria de Cristo con su muerte y resurrección, hay el tiempo de la Iglesia en donde encontramos este grande combate espiritual y escatológico a lo cual nos estamos enfrentando actualmente. No por nada, la Virgen repitió 2 veces que ella ha aparecido en Medjugorje para llamar a la humanidad a la conversión por la última vez, y lo ha repetido 2 veces para que lo entendiésemos bien. Era el abril del 1982. Este que estamos viviendo es el gran asalto del príncipe de este mundo que quiere robar a Cristo la humanidad y recolectar las almas, como ha dicho la Virgen en Medjugorje. Por eso la Virgen nos da las armas que ha usado Jesucristo para luchar en contra del diablo, o sea, la oración y el ayuno. De hecho, queridos amigos, en todos estos 40 años y sobre todo en estos últimos periodos, estamos entrando en el tiempo de las grandes seducciones, de las grandes tentaciones que han madurado en estos 40 años y que han llevado a la apostasia, a las iglesias vacías, al abandono de la fe, al rechazo de la cruz, a la idolatría, el hombre que adora a sí mismo y a sus obras, y aquella frase que la Virgen ha dicho, o sea, que Satán reina en el mundo. En estos 40 años, por un lado, la Virgen María ha preparado su ejército, llamándolo a la conversión, a la oración y al ayuno, que son las armas espirituales más poderosas en contra del mal. Y por el otro lado, el diablo ha construido su mundo nuevo o el nuevo orden mundial. Es el último golpe del demonio para decir, he ganado, el mundo es mío y todos me adorarán. Y mirad que estoy diciendo cosas, continúa Padre Livio, que pertenecen a la más alta literatura cristiana. No podemos hablar de teología sin incluir al príncipe de este mundo. En caso contrario, no podríamos entender absolutamente nada de lo que estamos diciendo. Así que ahora toda la Iglesia debe enfrentarse a este cambio de la historia, en donde el tentador va a presentar en términos nuevos sus tentaciones. Podrá decir, el hombre es lo que come, dad de comer a los hombres, asegurad el bienestar material, asegurad la salud para todos, no se necesitan más. Ya no hay alma, no hay espiritualidad, no hay una vida después de la muerte, no hay nada. Es un animal que come nada más. Esta es la tentación en acto hoy en día, en donde el pensamiento único se preocupa que estemos aparentemente bien, que después hay que ver si realmente estamos bien, porque no lo parece para nada, es todo para demostrar. El mínimo para todos significaría salvar al ser humano en su carne. El hombre se salva a través de proyectos de redistribución del pan, se podría decir, pero nada más que esto. Otra tentación es la de la falsa religión. Como dijo Satán a Cristo, tírate del techo del templo que los ángeles se te sujetarán.
Esta tentación son todas las falsas religiones como la New Age, Nueva Era o el espiritismo, que después se convierte en satanismo. Es todo el conjunto de pseudo-religiones que son aquellas que están detrás del pensamiento único, el cual debería parecer un ateísmo y que pero en realidad no lo es, ya que están todas las supersticiones de la humanidad convertidas en dioses. Y después tenemos la última tentación, la más tremenda, cuando el diablo lleva a Jesús en alto y le hace ver todo el panorama del universo y le dice a Jesús: todo lo que ves es mío. Y es absolutamente falso. Te lo daré si me adorarás. Bien, ahora el diablo nos dice: si me adoraréis, seréis vosotros los dueños del mundo. Y estas, queridos amigos, son las tres grandes seducciones en las cuales estamos entrando hoy en día, y es el más grande combate espiritual a que nunca la Iglesia haya tenido que enfrentarse en 2000 años de su historia. Entonces, precisamente porque hay esta realidad que da miedo, yo mismo, dice Padre Livio, cuando intento entender los mensajes de la Virgen me doy cuenta que son tremendos. Y cuando dice: Satán reina, quiere destruir vuestras vidas y el planeta en que vivís, yo más me lo pienso, dice Padre Livio, y más me asusto. Pero después vuelve la esperanza cuando la Virgen dice, como en el mensaje del septiembre de 2020, Dios os ama y ha enviado a mí para salvar vuestras vidas y el planeta en el cual vivís. Claramente, si se piensa en los proyectos del diablo y no se piensa en la acción de la Virgen María, entonces sí que hay que tener miedo. Pero nosotros sabemos que la Virgen está aquí para su triunfo, para el triunfo de su inmaculado corazón, que consiste en el regreso a Cristo de la humanidad. Como Cristo se ha preparado la gran batalla con la oración y el ayuno, y después de 40 días y noche ha vencido el príncipe de este mundo, así hoy la Virgen, en estos 40 años, nos ha entrenado con la oración y el ayuno, y ahora nuevamente nos repite de intensificar la oración incesante y hacer ayuno para enfrentarnos al último grande combate, después del cual se tendrá un largo periodo de paz antes que llegue la definitiva explosión del mal y su definitiva destrucción. El mal no será destruido en el sentido que se ha aniquilado, sino será encerrado, como dice el Apocalipsis, y verá encerrado en un estadio de fuego y azufre. Y esta era el fin de la primera parte de la intervención de Padre Livio Fanzaga, director de Radio María Italia y coordinador de todas las radios Marías del mundo.